Pedro Sánchez, por favor, escúchalo. Algunos síntomas que pueden tener chicas con SOP con resistencia a la insulina. Que les diga, pues mira, yo tengo esto y podría ser resistencia. Vale, no parece muy buena idea dar azúcar a gente que tiene riesgo de tener diabetes. Sí. Vale, es verdad. ¿Recomendamos tomar inositol a las personas que tienen SOP? Mi respuesta, versión corta, es que sí. La respuesta larga vamos a desarrollarla un poquito a continuación. Bienvenida a Period Dramas, Tu podcast sobre salud con perspectiva feminista. Bienvenidas de nuevo al podcast. Hoy os traemos el segundo episodio de la segunda temporada que trata sobre el inositol. Específicamente hablaremos sobre el uso del inositol para el síndrome del ovario poliquístico. Ya sabéis que hemos hablado en otros episodios sobre el SOP. Constanza es nuestra especialista de síndrome de... Barra paciente que se ha tenido que apañar como ha podido. Sí, y ya hemos creado 2 episodios que os recomendamos que visualicéis antes de ver este, que sería... ¿Cuáles serían? El de introducción al SOP, que si no recuerdo mal fue el primer episodio que hicimos. Sí. Nuestro primer episodio ever. Sí. Y luego también tenemos un episodio sobre resistencia a la insulina, en el que profundizamos en la resistencia a la insulina en varios contextos, uno de ellos siendo el SOP. Y yo creo que ese es un episodio bastante clave para entender lo que vamos a hablar aquí. Totalmente. De todas formas, intentaremos explicar las cosas para que se entiendan bien como siempre, pero aquel episodio, en mi opinión, es como muy interesante si queremos entender muy bien los procesos de los que vamos a hablar ahora. Además, sobre un tema muy interesante que se mueve muchísimo en redes. Y hoy vamos a hablar desde cero, qué es, para qué nos puede servir, qué estudios hay acerca de este suplemento. Las dosis también que se recomiendan, qué combinaciones de inositol, qué tipos de inositol. Todo lo que necesitas saber. Recordaros, como siempre, que nos podéis seguir en Instagram y en TikTok en @perioddramaspod. Lo dejaremos en pantalla. Y que nuestros episodios están disponibles tanto en Spotify como en YouTube. Y que si os gusta nuestro contenido, es de gran apoyo que nos seguís en nuestras redes. Y que nos dejéis comentarios, siempre nos encanta leer todos vuestros comentarios y respondemos a absolutamente todo lo que nos enviáis. Y sin más dilación, vamos con el episodio. Probablemente ya sabrás que el síndrome del ovario poliquístico, al que nos vamos a referir como SOP durante el episodio para que sea más cortito, no afecta solo al sistema reproductivo, es decir, no afecta solo al ciclo menstrual, sino que también provoca problemas en nuestro metabolismo. Cómo nuestro cuerpo metaboliza el azúcar, que es lo que se denomina resistencia a la insulina. También provoca niveles elevados de colesterol malo, que es el LDL, y también de triglicéridos. Todo esto genera un incremento del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, que serían pues ictus, un ataque al corazón, que son, recordamos, la segunda causa de muerte en mujeres. Chicas, Constanza de la edición aquí, he ido a comprobar los datos y las enfermedades cardiovasculares no son la segunda causa de muerte en mujeres, sino que son la primera ahora mismo. Dicho esto, continuamos con el episodio. Y también provoca una inflamación crónica, que ahora que está tan de moda hablar sobre la inflamación en redes sociales, que menos que recordar que el síndrome del ovario poliquístico es una de las principales causas de inflamación en mujeres que lo sufren. Pues después de esta gran introducción, os vamos a dar 2 datos que hablan por sí solos. Hasta un 75% de las pacientes de SOP con un peso corporal normal tienen resistencia a la insulina. Aún así, la resistencia a la insulina no está incluida en los criterios que se utilizan para diagnosticar este SOP. Es una cosa que no se suele preguntar en las consultas, pues esto, tu perfil metabólico, ni nada de eso. Como que no se tiene en cuenta. La resistencia a la insulina, si ya habéis escuchado el episodio dedicado a este tema, sabréis que implica que haya mayor concentración de insulina en nuestro cuerpo y que en consecuencia aumente el nivel de andrógenos libres, como la testosterona, que ya sabemos que también es característica del síndrome del ovario poliquístico. Y que pues este aumento de andrógenos libres, siendo los andrógenos la hormona
entre comillas, masculina, es lo que luego hace que aparezcan síntomas como el acné, el hirsutismo, que el hirsutismo es este crecimiento de vello excesivo, caída del cabello también, y aparte de todo esto, la resistencia a la insulina es el primer paso para tener una diabetes de tipo 2. Sobre la diabetes tenemos un episodio que es el del Ozempic. Sí, tenemos un episodio sobre... Sí. Es una enfermedad bastante común, cada vez más, y que obviamente supone muchas consecuencias de salud. Y yo creo que aquí como lo importante de este punto es remarcar el hecho de que no hace falta que seas una persona con sobrepeso o una persona con obesidad para tener esta resistencia a la insulina. No, claro. Porque es como algo bastante como estigmatizado de no, pero yo tengo un peso normal o mi IMC es normal. Dejadme deciros que el IMC no es tan relevante y tener un IMC normal, especialmente si tenéis síndrome del ovario poliquístico, no quiere decir que os libréis de la resistencia a la insulina, desgraciadamente. Además, más de la mitad de las pacientes con SOP entre 30 y 40 años tienen síndrome metabólico. Y me diréis, ¿qué es el síndrome metabólico? ¿Qué es, Constanza, el síndrome metabólico? Vale, el síndrome metabólico es un conjunto de síntomas que nos hacen incrementar mucho el riesgo de sufrir estas enfermedades cardiovasculares que son tan importantes. ¿Cuáles son estos síntomas que componen el síndrome metabólico? Sería tener una presión elevada, tener niveles altos de azúcar en sangre, tener un exceso de grasa alrededor del abdomen y además tener niveles de colesterol LDL, el malo, altos y de triglicéridos también altos. Un cóctel, ahí Sí, todo, sí, todo lo malo. ¿Y por qué es importante hablar de esta resistencia a la insulina cuando hablamos de SOP? Durante mucho tiempo, cuando no se ha ignorado, se ha tratado simplemente desde el punto de vista menstrual. Es decir, se han dado hormonas, se han dado las anticonceptivas hormonales como tratamiento, entre comillas. ¿Qué pasa? Que tú cuando haces esto, tú no estás atacando otros problemas que tiene el SOP, que son la resistencia a la insulina. Y además de todo esto, hay anticonceptivas hormonales que lo que hacen es incrementar el riesgo cardiovascular. Si tú le das un medicamento que incrementa el riesgo cardiovascular a una población, que son las personas con SOP, que ya de por sí tienen un riesgo cardiovascular elevado, no les estás haciendo ningún favor. Nada. No les estás solucionando gran cosa. Entonces aquí nos surge una hipótesis, ¿no? ¿Y si en vez de darles unas hormonas que lo único que hacen es tapar el problema que tienen de por sí y les empeora su salud cardiovascular, les damos un tratamiento que les mejorará tanto su perfil hormonal como su perfil cardiovascular y su salud en general? Y aquí es donde entra en juego el título de nuestro episodio, que es el inositol, y nos preguntaremos, ¿vale? ¿Qué es el inositol? ¿Qué hace que sea tan interesante? Sí. Que es mágico. Sí, porque todo el mundo habla de él, pero ¿sabemos qué es? ¿Es un polvo? O sea, porque viene en formato polvo, Sí, entonces sí. dices, ¿qué es esto? El inositol, vamos a ver. El inositol estructuralmente es un azúcar. Y dirás, no parece muy buena idea dar azúcar a gente que tiene riesgo de tener diabetes. Sí. Vale, es verdad. En nuestro cuerpo, aunque estructuralmente, químicamente, por así decirlo, es un azúcar, en nuestro cuerpo no tiene función de azúcar. En nuestro cuerpo el inositol tiene otras funciones, forma parte de las membranas de las células y en esas membranas de las células el inositol ayuda a que la insulina funcione mejor. Por lo tanto, disminuye la resistencia a la insulina. O sea, es clave. Sí. Y nuestra hipótesis está yendo muy bien. Sí. ¿Todos los inositoles son iguales? Cuando decimos inositol, ¿a qué nos referimos? ¿Es un grupo de moléculas? Efectivamente, es un grupo de moléculas. Hay 9 tipos de inositoles, siendo los 2 más distribuidos en nuestro organismo el mioinositol y el dequiroinositol. Los inositoles se encuentran en alimentos que solemos consumir, como pueden ser fruta, especialmente en cítricos, pero el limón no. La gran fuente dentro de los cítricos sería el pomelo. Que, ojo, cuidado, tampoco nos hinchemos ahora a pomelo. Sí, porque el pomelo... Si tomáis medicamentos, o incluso no medicamentos, si tomáis, pues yo qué sé, remedios naturales o cosas así, el pomelo es un poquito peligroso, por lo tanto, no os hinchéis a zumo de pomelo. No, yo es una fruta que si podéis evitar, la evitaría. O sea, hay otros cítricos. Sí, que lo que hace es interferir mucho
con cómo nuestro cuerpo elimina medicamentos y elimina tóxicos y elimina otras sustancias, ya sean naturales o no sean naturales. Y el inositol se puede encontrar en otros sitios también, así que tampoco es muy común de... Bueno, es que depende de quién nos esté oyendo. En España no es muy común, pero tenemos oyentes en Sudamérica también. Sí. Después, en la verdura y las legumbres, principalmente en las judías y los guisantes, cereales, la avena, que además la avena está genial, nos gusta mucho. La avena es fantástica. Y frutos secos, que sería mayoritariamente almendras y nueces. Sin embargo, aunque como habéis podido ver, el inositol está presente en muchos alimentos de origen vegetal, el problema es que debido a los patrones de alimentación que tenemos actualmente, en los que pues, los vegetales suelen cojear en la alimentación, se estima que consumimos entre 500 y 700 miligramos al día de inositol, que veréis más adelante cuando hablemos de las dosis, que no es mucho. Tampoco se ha establecido ninguna recomendación a nivel de organizaciones tipo la OMS o la EFSA de Europa, no han establecido recomendaciones de ingesta de inositol porque no es un nutriente que se haya estudiado mucho. En personas a las que puede ser interesante el inositol, como es el caso del SOP, lo ideal es recurrir a suplementación porque no tenemos muy claro ni cuánto tendríamos que comer de estos alimentos para tener el inositol necesario, ni en caso de que comamos la cantidad suficiente se absorbería bien. Y por eso se recurre a suplementación. Ahora ya sabemos qué es el inositol, pero ¿cómo funciona? Antes nos has comentado que mejora la resistencia a la insulina. ¿Cómo lo hace? Tanto el mioinositol como el D-quiroinositol tienen lo que se llama un efecto hipoglucémico, que es que disminuyen el azúcar en sangre, porque, como hemos comentado antes, facilitan que la insulina pueda hacer su función. La insulina, su trabajo es coger el azúcar de la sangre y meterlo en las células donde corresponda. Órganos y tejidos también son capaces de transformar el mioinositol en D-quiroinositol. Este D-quiroinositol es capaz de captar la glucosa que tenemos en sangre, o sea, la glucosa siendo el azúcar principal del cual obtenemos energía en nuestro cuerpo. A partir de esta glucosa es capaz de sintetizar el glucógeno, que el glucógeno es como si fuera un parking de glucosa, ¿vale? Esta glucosa, en vez de estar libre en la sangre, pues está ahí aparcada. Pues al facilitar esto, consigues por un lado disminuir el azúcar en sangre, lo cual es positivo, y por otro lado consigues que tu páncreas tenga que trabajar menos, y al trabajar menos no tienes tanto riesgo de terminar desarrollando una diabetes porque el páncreas se estropea por liberar demasiada insulina. A través de esta regulación de los niveles de insulina, el inositol nos puede ayudar también a regular lo que son las hormonas, porque, como hemos comentado antes, este exceso de insulina hace que nuestros ovarios funcionen mal. Concretamente hace que nuestros ovarios fabriquen demasiados andrógenos, que son la hormona masculina que hace que tengamos más pelo, más acné, más caída del cabello, y hace que tengamos menos estrógenos, que son la hormona femenina. Se ha visto también que el D-quiroinositol reduce la presión sanguínea y también reduce los niveles de triglicéridos y además reduce la cantidad de estrés oxidativo que tiene nuestro organismo. Por tanto, para estas pacientes que tenían síndrome metabólico nos iría genial. Sí, porque el estrés oxidativo lo que hace es favorecer que haya un estado de inflamación. Se ha visto que hay una proporción de mio versus de quiroinositol, que es como la proporción, digamos, ideal de las que se han probado por lo menos, que es una proporción 40-1, o sea, por cada 40 gramos de mioinositol, pues 1 gramo de quiroinositol, que nadie se va a tomar 40 gramos de mioinositol, ¿vale? Pero es para que entendamos la proporción. Pedazo de desayuno, te tomaría. No, sí. ¿Qué conseguimos con esta proporción y por qué decimos que es la proporción ideal? Dos hormonas que son súper importantes, que son la LH, que es la hormona luteinizante, y la FSH, que es la hormona estimulante del folículo, regulan la ovulación. En general, en el ovario poliquístico lo que ocurre es que la LH está elevada y la FSH está muy baja. Y lo que conseguimos con los inositoles es compensar esto y conseguir que la FSH pues
incremente cuando tenga que incrementar y la LH baje cuando tenga que bajar. Y con esto conseguimos que haya ovulación en el ovario poliquístico, porque nuestro problema es que no ovulamos. También conseguimos que bajen los niveles de andrógenos porque el mioinositol favorece que haya más estrógenos, mientras que el D-quiroinositol, que es el que está en menor proporción, o sea, recordamos que es 40 de mio y 1 de D-quiro, ¿vale? Pues el mio favorece que haya más estrógenos, mientras que el D-quiro favorece que haya más andrógenos. Vale, que no nos interesa. Esto no nos interesa. Pues al tener esta proporción conseguimos los efectos beneficiosos del D-quiroinositol, que ya hemos dicho que es pues disminuir los triglicéridos, disminuir la glucosa en sangre, disminuir la presión, pero compensamos de alguna forma los efectos de producción de andrógenos tomando más cantidad de mioinositol. Perfecto. ¿Se ha entendido bien? Yo lo he entendido. Vale. Si alguna de vosotras tenéis alguna duda y queréis dejar algún comentario, porque es un concepto un poquito complicado de entender, pero si tenéis alguna duda la resolvemos e incluso podemos explicarlo de otra forma. También en el proceso de edición podemos poner algún gráfico que lo explique, que sea más visual, pero sí, está muy bien explicado y por tanto, digamos que cuando busquemos suplementarnos con inositol, lo genial sería un suplemento que tuviera mioinositol y D-quiroinositol en una proporción similar, pero en caso de que solo fuera una de las dos versiones, mejor mio, ¿no? Yo recomendaría mio, sí. De hecho, en el mercado las empresas no son tontas y las empresas ya fabrican suplementos que tienen los dos tipos de inositoles y ya los fabrican en esta proporción de 40-1. O sea, quiero decir que esto es un tema que decimos a nivel de conocimiento porque vosotras, si os interesa suplementaros, sepáis qué buscar, pero no es difícil de encontrar. Y también en el mercado hay muchísimos suplementos de solo mioinositol. Vale. Pero yo recomiendo la combinación, de todas formas. Perfecto. Pues ahora que ya sabemos todos los aspectos técnicos de por qué el inositol nos serviría para el SOP, hemos querido también añadir un estudio científico, porque si no, no seríamos nosotros. Comparando el inositol con anticonceptivas. Sí. Porque es el tratamiento estándar que se da hoy en día. En este estudio, los sujetos fueron chicas adolescentes con SOP, que rondaban de los 13 a los 19 años. 118, que no son pocas, para ser un estudio de salud del SOP. Por eso me gustó, porque dije, mira, un buen pool de gente, sí. Y se dividieron en 3 grupos. Tenemos el grupo A, que solo tomó anticonceptivas hormonales combinadas, o sea, que tenían estrógenos y progesterona. ¿Qué es lo que se suele recetar? Tenemos el grupo B, que tomó solo mioinositol, y el grupo C tomó una mezcla, o sea, tomó anticonceptivas a la vez que mioinositol. Y los 3 grupos mantuvieron el tratamiento que los tocaba durante 3 meses. Resultados. El grupo B, el que solo tomaba mioinositol, se vieron mejoras significativas en disminución de la testosterona total y libre, disminución de la insulina libre y una mejora en la resistencia a esta insulina. Por tanto, podríamos decir que el mioinositol mejoró tanto el perfil hormonal como metabólico. En el grupo C, que es el que tomaba anticonceptivas y mioinositol, muy similar al grupo que ya hemos contado, pero además se vio una mejora de esta relación de la hormona luteinizante y hormona folicular que comentaba Constanza y una mejora en la glucosa libre en sangre. Mientras que el grupo A, que solo tomaba anticonceptivas, solo mostró una reducción de la testosterona, pero no hubo mejoras en todo el tema metabólico y de la insulina. Conclusiones clave del estudio. El mioinositol es eficaz para mejorar tanto el perfil hormonal como la resistencia a la insulina, mientras que si solo tomamos los anticonceptivos solos, nos va a ayudar en cierta manera con todo el tema hormonal porque estás recibiendo unas hormonas constantes y las tuyas propias se suprimen, entonces a nivel objetivo tienes las hormonas bien, pero realmente no es un cambio de tu organismo en sí, pero a nivel metabólico no se vieron cambios. Como comentábamos en nuestra hipótesis, o sea, la combinación en la que se consiguen mejores resultados es anticonceptivas y mioinositol. En este estudio en concreto. Sí, pero claramente el mioinositol pues demuestra ser muy potente
y dar muy buenos resultados. Muy bien explicado. Muchas gracias, Carol. Y como conclusión, Sí, después de tantos datos, puede llegar a ser un poquito como demasiados datos, demasiada sí. información. Conclusión, recomendamos tomar inositol a las personas que tienen SOP. Mi respuesta, versión corta, como persona que tiene SOP y como farmacéutica y como nutricionista, es que sí. La respuesta larga vamos a desarrollarla un poquito a continuación. El inositol, como hemos dicho, por lo que destaca principalmente es porque mejora la sensibilidad a la insulina. Si tu sensibilidad a la insulina es correcta, no tendrías por qué necesitar el inositol. ¿Qué pasa? Que teniendo SOP es muy poco probable que tengas una sensibilidad a la insulina correcta. Lo más probable es que tengas resistencia a la insulina. Tengas el peso que tengas. Como esto no se suele ver en analíticas, porque lo que tendrías que mirar es la insulina y no tanto la glucosa. Porque cuando tú eres joven, tu páncreas puede compensar muy bien esta resistencia a la insulina, que se manifiesta como unos niveles de azúcar muy altos en sangre cuando te hacen una analítica, pero cuando tú eres más joven, pues tu páncreas lo compensa bastante bien porque libera más insulina y la insulina no se mide, en las analíticas normales no se mide. Yo apostaría porque sí que tenemos resistencia a la insulina. Yo tenía resistencia a la insulina y si dejara de tomar inositol tendría otra vez resistencia a la insulina. Y en mis analíticas mi glucosa estaba bien, o sea, mi glucosa de hecho estaba incluso baja. Wow, o sea que realmente tenías muchísima compensación con la producción de insulina. Yo nunca me he llegado a medir la insulina, pero yo desde que empecé a tomar inositol he notado un cambio que yo de verdad que digo que a mí el inositol me ha cambiado la vida. Claro. O sea, ¿Qué dirías algunos síntomas que pueden tener chicas con SOP con resistencia a la insulina? Que les diga, pues mira, yo tengo esto y podría ser resistencia. Vale, o sea, como la resistencia a la insulina hemos comentado que afecta en lo que hace que produzcas más hormonas masculinas, pues todo lo que es síntoma de esto, pues el acné, la caída de pelo y el exceso de vello, es bastante indicador de que tienes esta resistencia a la insulina. Yo, por ejemplo, cuando empecé a tomar inositol, el acné, pero es que me mejoró, pero una barbaridad. O sea, no te imaginas lo que... Pero es que rapidísimo además, o sea, cuestión de semanas. Y no te estoy hablando de 6 semanas, te estoy hablando de 2 semanas. Wow. Sí. Que eso es prácticamente... O sea, la mayoría de tratamientos para el acné tardan más tiempo en funcionar. Sí. O sea, que evidentemente no quiere decir que a todo el mundo le vaya a ocurrir lo mismo que a mí exactamente, pero a mí en mi caso, no que desapareció por completo, pero mejoró notablemente en 2 semanas. Aparte de esto, el antojo por el dulce, o sea, yo me pasé varios meses un antojo por comer cosas dulces que yo de verdad que yo no podía. Oído desde fuera suena como, ¿qué dices, tío? Deja de comer dulce y ya está. Pero es que de verdad que cuando es una cosa que es tu cerebro, que no puedes evitar sentir ese antojo porque es que son tus hormonas que están mal y tú no puedes hacer nada para ello, es lo frustrante que es ser nutricionista, darte cuenta de que no es bueno comer tanto dulce y decir, es que no puedo evitarlo, es que no puedo. Asociado a eso, pues incremento de peso, porque es que comes más dulce y más carbohidratos de los que deberías y encima tu cuerpo no los metaboliza bien. Y además hinchazón. Y empecé a tomar inositol y el antojo por el dulce me desapareció. Es que de un día para el otro, 3-4 días tardó en desaparecerme. Y no creo que sea la única porque lo he hablado con amigas que también tienen SOP y que también han tomado inositol y es que me han dicho lo mismo, me han dicho, es que es increíble, es que me lo empecé a tomar y dejé de tener ganas locas de comer dulce todo el día. Es muy fuerte, es muy fuerte. Sí. Y a nivel psicológico también te ayuda mucho, porque claro, es como que pasas de sentir que no tienes el control sobre tu cuerpo a sentir que puedes hacer algo y que vuelves a estar bien, ¿sabes? Yo diría que también es posible que te ayude a muscular. Vale. En el sentido de que si facilitas que actúe la insulina, es una hormona que facilita la construcción de tejidos y entre ellos la construcción de músculo. También muy interesante, o sea, son cosas al final que puedes ver y que te puedes dar cuenta. Así que muy interesante. Y también que de momento no se han demostrado efectos secundarios, ¿no? Al inositol. O sea, el inositol, lo máximo que se ha dicho hasta el día de hoy es que te puede provocar un poco de malestar a nivel gástrico. Y a nivel de dosis, en los estudios no hay un consenso de qué dosis tenemos que tomar de suplementación, pero yo recomendaría mínimo 2 gramos de inositol, de mioinositol al día. Los podéis repartir uno por la mañana, uno por la tarde, porque son cápsulas un poco grandecillas, entonces lo podéis repartir como queráis. Y digo mínimo porque sí que soy consciente de que son suplementos caros y claro, cuantos más gramos tomes, más tienes que pagar.
que esto sinceramente me parece fatal que no se incluya en la seguridad social, pero si podéis permitiros tomar más gramos a nivel económico, pues yo haría mínimo 3 y ya luego a partir de ahí evaluar tolerancia, porque también los estudios que se han hecho de inositol suelen ser más o menos unos 3 gramos al día. ¿Qué tipo de forma recomiendas? Porque yo he visto que hay en polvo y también hay en cápsulas. Sí. Yo personalmente prefiero cápsulas porque a mí me va mejor, porque yo prefiero tomarme una cápsula y ya está, y no tengo que preocuparme de mezclar esto con agua. Tampoco quiero tomar unos polvos que tengan edulcorante. No me parece que sea correcto adaptar tu paladar a tanto dulce, pero evidentemente, o sea, a ver, cada una pues con las opciones que tenga a su disposición, no todo el mundo tiene acceso a las mismas opciones. Haced lo que podáis con vuestras opciones. Un tema que me ha surgido a mí, una duda, después del caso de Constanza, después de tomar el inositol, y el caso de muchas otras chicas que he visto en redes, lo primero que ven, ¿no? El acné les disminuye muchísimo y tal, ¿no? Yo como persona que tiene acné pero no tiene SOP, mi duda era si crees que a un caso como el mío, que seguro que hay otros, ¿le recomendarías inositol o no? Yo aquí confieso que he tenido que buscar información. No pasa nada. Claro, o sea, es ciencia, al final no podemos saberlo todo. Cuando no sabes algo, lo adecuado es reconocerlo e informarte. Claro. Yo no he encontrado ningún tipo de información ni de nada. Algunas publicaciones sueltas que dicen, bueno, podría ser interesante el inositol, un poco planteando la misma pregunta que tú. Claro. Pero no se ha llegado a hacer como nada serio para probarlo. Mi teoría es que yo sinceramente no creo que funcionara muy bien, porque en el caso específico del SOP, el inositol funciona porque regula esta insulina que estaba alterada, y esto facilita que se regulen también las hormonas, porque esta misma insulina alteraba estas hormonas. Claro. En una persona que no tiene SOP, si tú en teoría no tienes la insulina mal, no veo cuál sería la relación entre tomar el inositol, que al final es un sensibilizante a la insulina, y regular las hormonas. O sea, no veo cuál sería la relación. No, yo ahora que lo has explicado tampoco, pero bueno, sí, creo que está bien comentarlo. Plantearlo, y también plantear el tema de que, por lo que has comentado del tema hormonal, de que el mío inositol promueve una mayor concentración de estrógenos y una disminución de la testosterona. Por ejemplo, en mi caso y el de otras pacientes de endometriosis o adenomiosis, que ya partimos de mayores niveles de estrógenos y que en parte hacen que nuestro dolor sea peor, que el acné sea peor y tal, creo que también sería contraproducente, ¿no crees? Sí, estoy de acuerdo, la verdad. Sí. Entonces, por eso es importante que la suplementación vaya con un consejo farmacéutico, nutricionista o médico, porque no sirve para todo el mundo. Exacto, muy buen punto, la verdad. Entonces, bueno, creo que este episodio es muy interesante para todas las que tengáis SOP y os planteéis tomar inositol. A mí, la verdad, no me lo voy a tomar, pero me lo tomaría. Si tuvieras SOP te lo tomarías, estoy convencido, ¿no? Total. Y que espero que más marcas se animen a hacer suplementos y así pues yo que sé, el precio sea más bajo o así, ¿sabes? Sí, a ver, al final el precio del principio activo es el que es. Ya. Pero ojalá, sí. Y yo lo que me encantaría sería ver una concienciación a nivel de seguridad social, que jolines, que es un tratamiento que realmente funciona, que podrías estarlo financiando por el Estado y que no tuviéramos que gastarnos este dinero, porque al final, o sea, igual que financias anticonceptivas, no financias estas anticonceptivas y financiame el inositol, ¿sabes? Tal cual, un llamamiento aquí a la seguridad social. Si nos está escuchando, ¿quién hay en el Ministerio de Sanidad ahora mismo? Seguro que nos está escuchando, no tengo ningún tipo de duda. Pedro Sánchez, por favor, escúchanos. Bueno, ya está, cortamos. Bueno, van a haber más episodios de SOP, seguro. Sí. Pero ya tenemos una buena colección. Habrá más en el futuro, pero tampoco nos vamos a especializar en SOP. No, pero sí que está guay, pues que hacemos contenido sobre esto. Además, creo que este episodio va a caer más o menos en la misma época que sacamos el primer episodio de la primera temporada, que también era sobre eso. Así que, full circle. Como si estuviera hecho expresamente. Somos unas masterminds. Sí. Poco se ha hablado de los Swifties que somos y de lo crazy que es que Taylor Swift esté prometida. Sí, que lo vimos juntas. Sí. Abrí Instagram de casualidad y estaba con Karate en ese momento, un día sentadas en el suelo comiendo un bocadillo durante una fiesta de un pueblo. Gran momento, la verdad. Sí. Típico
clip que solo van a escuchar las personas que estén hasta el final del episodio. Literalmente. Pero que se tenía que comentar. Así que nada, lo dicho, nos podéis comentar lo que queráis por nuestras redes, compartir esto con vuestra amiga que tiene SOP, que esté donando con tomar inositol. Y dicho esto, nos vemos en 2 semanas. Bye.